Si tienen sus Biblias, qué bueno, porque las vamos a usar en esta noche, como siempre lo hacemos. Pero vamos a hablar de un tema esta noche que es comúnmente ignorado entre varias perspectivas de lo que constituye ser cristiano. Existe una definición que es prevalente en el Nuevo Testamento que realmente no tiene el énfasis adecuado en la iglesia evangélica hoy. Cuando digo la iglesia evangélica me refiero a toda la iglesia en general. Claramente la Biblia, escuche bien, nos define como esclavos del Señor Jesucristo. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Sin embargo, en la mayoría de los púlpitos y en la literatura evangélica, la imagen de que un cristiano es esclavo de Jesucristo es algo que realmente no se escucha, no se predica, no es común. Entre los evangélicos hoy en la iglesia es común hablar de un cristianismo que promete salud, lo hemos mencionado varias veces, promete prosperidad, promete éxito, pero Jesucristo se presenta como aquel que desea que obtengamos estas cosas, que logremos nuestras metas, que alcancemos nuestros sueños, que seamos todo lo que podamos ser. Hay un libro, ¿no? Sé todo lo que puedas ser como creyente. Entonces la satisfacción personal, la liberación, una relación a Cristo es lo que normalmente la iglesia o comúnmente ofrece y predica. Pero la pregunta que queremos ver esta noche es, ¿qué quiere decir tener una relación con Cristo? ¿En qué sentido o cómo es que estamos relacionados a Cristo Jesús? ¿Cómo debemos entender nuestra relación con Cristo? Si leemos el Nuevo Testamento en el texto original, vamos a notar o nos damos cuenta que la mayoría de las versiones castellanas, por alguna razón, no enfatizan el hecho claro e indisputable que un cristiano es un esclavo de Jesucristo. Por lo general, la traducción es siempre siervo, ministro, etc. Pero la palabra esclavo no aparece casi nunca. La palabra doulos, que es la raíz de donde tenemos la palabra esclavo en castellano, aparece en el original 130 veces y rara vez los traductores del texto griego la traducen como esclavo. Y sin embargo, doulos aparece 130 veces en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 6:24, el Señor Jesús dijo, ninguno puede ser esclavo de dos amos o señores. ¿Qué dice tu Biblia? Ninguno o nadie puede ser, ¿qué? Siervo de dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor Jesús. Pero la palabra servir o la palabra siervo, ahí es la traducción de un esclavo, es la traducción de la palabra doulos, que siempre en el Nuevo Testamento quiere decir esclavo. El Señor Jesús está hablando de servir como un esclavo servía. Existen 6 palabras en griego que se traducen o pueden traducirse como servidor. Doulos es una de ellas. Otra palabra es diáconos, de donde obtenemos, por supuesto, la palabra diácono, que hemos transliterado al castellano, que tiene la idea, por supuesto, de servir. Otra palabra en griego es oiketes, relacionada a oikos. Oikos en griego quiere decir casa. Y por supuesto, un oiketes era un sirviente de una casa. Así como nosotros en nuestros países tenemos empleados o empleadas, son sirvientas. Y no estoy siendo despectivo usando el término, pero son sirvientes de una casa. Esa es la idea. Heis es uno que servía instruyendo a niños, es otra palabra. Huperetes es otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento de uno que sirve en calidad de remero. Ustedes sin duda han visto fotos o por alguna película por ahí donde aparecen estos barcos antiguos con 3 niveles de remeros. Bueno, el huperetes era el remero del tercer piso abajo. Y Pablo se describe aún así
como uno de ellos. Esa es una idea de servir en ese sentido, como remero. Liturgos es otra palabra que se utiliza para enseñar la idea de servir y por supuesto está relacionado con el servicio religioso, donde sacamos nuestra palabra liturgia, viene del original ahí, liturgos. Paidiske o paidisque es otra palabra que se usa para servir y es la traducción, a veces se traduce como ministro, servidor. Existen varias palabras entonces en griego que dan o indican la idea de servicio, pero una sola palabra expresa la idea de esclavo. Esta palabra es doulos o sundulos, que es una combinación de dos. Sun con, doulos esclavo. Con siervo es la traducción que nosotros tenemos, pero realmente es la traducción de colega en esclavitud. Esa es la idea, sundulos. Esta palabra no es ambigua en su significado. Claramente y exclusivamente se refiere a un esclavo. ¿Se refiere a un esclavo literal o se refiere a un esclavo en el sentido de esclavitud a una fuerza o algo inanimado? Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, el versículo 17 y 18, Pablo utiliza, y creo que se traduce esclavo ahí, tal vez no, 6, Reina Valera 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais, y ahí está traducida bien, esclavos, doulos, pero ¿de qué éramos esclavos ahí? Del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser, y ahí sí traducen otra vez esta como siervos. No, es la palabra esclavos también, esclavos de justicia. Y aquí la idea es de ser esclavo en un sentido de ser esclavo o algo que realmente no es una persona, el pecado o la justicia en este caso. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, la palabra doulos aparece como esclavo también de una persona, y vamos a ver eso en un instante. Sin embargo, en la mayoría de los casos donde la palabra en el original aparece como doulos, los traductores evitan dar el significado literal de esclavo o esclavitud a esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es lo que quiere decir, exactamente lo que quiere decir. Tal vez la aversión a traducir este término por lo que el original indica tiene que ver con la idea de esclavitud como algo que no nos apetece. La idea de ser esclavo tal vez lleva un estigma asociado, ¿no es cierto?, con el sistema de esclavitud que en otros tiempos se practicaba. Hoy no tenemos un sistema social donde existen esclavos, tal vez en algún país remoto, pero en general no hablamos de esclavos ni conocemos esclavos. Hasta nos repugna pensar en la idea de comprar y vender seres humanos como si fueran cabezas de ganado. Sin embargo, eso es lo que se hacía en la época del Nuevo Testamento y en otras épocas de la historia, aún en el comienzo de esta nación y otras naciones en nuestro continente donde la población de color son descendientes directos por generaciones de esclavos, que fueron el producto de este comercio humano, donde se traían seres humanos de África para trabajar para los dueños, sin duda la mayoría de ellos europeos. Entonces, hoy la idea de esclavitud, de esclavo, no nos da una connotación positiva, ¿no es cierto? Es algo que realmente no nos gusta y nos disgusta más escuchar, y particularmente si hablamos de este término en un contexto donde hay mucha gente de color, imagínense, esclavos. Pero cuando vamos a la Escritura, no podemos evitar el significado de esta palabra doulos, que es esclavo. Es imposible entonces evadir el concepto de esclavitud que está en esta palabra doulos y en todos sus derivados. Es imposible. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios capítulo 6. Fíjense, y ahí sí el contexto es obvio y por lo tanto es un poquito más fácil de aceptar, pero sin embargo, Efesios 6:5 dice siervos, y la palabra es esclavos, douloi, plural,
Obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Versículo 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Ahí otra vez traducen siervos. Y es doulos, esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. El versículo 7. Servid de toda buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea, ¿qué dice ahí? Esclavo, o sea, libre. El versículo 9. Y vosotros amos, es obvio que si hay amos, hay esclavos. ¿No es cierto? Vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Y ahí Pablo nos coloca a todos en el mismo nivel, y veremos eso en unos minutos. Claramente el contexto de esta exhortación es la relación que existía entre un amo y un esclavo. Y es obvio que por aplicación esta relación es la que cada creyente tiene para con su amo celestial, usando esa frase, nuestro Señor Jesucristo, también Dios. Veamos otro pasaje, 1 Corintios 7. Estamos simplemente ilustrando cómo los traductores traducen esta palabra cuando realmente no hay necesidad de quitarle el significado que en el original tiene. 1 Corintios 7:20. Estas son instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a varias relaciones humanas. 1 Corintios 7:20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 21. Fuiste llamado siendo, ¿qué? Ahí sí está bien traducido, ¿eh? Fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Claro, era el anhelo de todo esclavo algún día ser libre. Pero realmente no dependía de él, dependía del amo. Y veremos eso. Versículo 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, ¿qué dice ahí Valera, la próxima palabra? Liberto o libre es del Señor. No puede ser libre del Señor. Liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esta es una traducción honesta, una de las pocas, de la palabra doulos en el Nuevo Testamento, esclavo de Cristo. Pablo está hablando de varias relaciones sociales, y en esta relación en la cual fuimos llamados para ser creyentes, Pablo dice, debemos permanecer. El venir a Cristo no rompe la condición social en la cual una persona viene a Cristo. Por ejemplo, fuiste llamado a Cristo cuando estabas casado. ¿Qué si son inconversos? De repente uno de ellos es creyente y el otro no. ¿Qué va a hacer el creyente? ¿Se va a divorciar? Y algunos estaban pensando, bueno, yo ahora soy de Cristo. Entonces, ¿qué voy a hacer con este pagano? Si este ni siquiera teme a Dios, no ama a Dios, yo soy del Señor Jesucristo. Y algunos pensaban que eso era suficiente razón entonces para deshacer o anular esa relación social. Y Pablo está instruyendo que eso es imposible. Otra ilustración. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Bueno, recuerda lo siguiente. Gálatas 3:28 nos dice que en Cristo Jesús no hay mujer ni hombre, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Eso no implica que si soy libre en Cristo Jesús, automáticamente se anula mi condición de esclavo a mi amo. Hey, perdóname, pero yo soy libre en el Señor. Así que, arrivederci Roma. Adiós, me voy. No, es imposible. La relación con el amo no se deshace porque uno se convierte a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está tratando de regular, las relaciones sociales que existían. Cuando un esclavo venía a Cristo, o uno era libre y venía a Cristo, tal persona no se deshacía de su condición social, sino que permanecía como estaba. El versículo 23 ahora claramente en este capítulo 7 de 1 Corintios 7 nos indica claramente